Muy buenos días, señoritas, muy buenas tardes o muy buenas noches. Espero que estén muy bien. No sé a qué hora van a estar viendo este video, por eso hago la multiplicidad de saludos en cuanto a las variantes de tiempo. Les deseo lo mejor dentro de estas semanas. Ojalá no estén mal. Espero lo mejor de ustedes. En el sentido de que ojalá estén cómodas, ojalá estén descansando, ojalá estén aprovechando el tiempo también para reflexionar, para profundizar en ciertas situaciones y, ¿por qué no?, para pasarla bien de alguna forma dentro de lo que se pueda. Cuídense, chiquillas, les deseo lo mejor y bendiciones dentro de todo. Y que es un gusto poder más o menos mandarle un saludo por este medio, que por lo menos lo bueno de Internet es que nos ofrece, aunque no es lo mismo estar cara a cara con una persona, igual hay una pequeña cercanía. Bueno, prácticamente la clase de hoy día se va a centrar en un objetivo básico, que es presentar, definir y comprender más o menos de forma general, como introducción, qué son las tipologías textuales, para después de lleno adentrarnos en lo que estaría siendo el texto expositivo. ¿Ok? Recuerden que las tipologías textuales va a ser una forma de cómo clasificar los tipos de textos que existen a nuestro alrededor, ya que un texto puede ser cualquier cosa, o discurso puede ser cualquier cosa, desde una boleta que pueda decir cuánto te costó, no sé, el precio del pan o de dónde tú lo estás comprando, a lo que puede ser un texto tan grande como de 100 páginas o 1000 páginas. Y eso es necesario poder clasificarlo de alguna forma para poder entender cuál es su función, cuál es la manera adecuada de leerlo, porque leer un poema como La Divina Comedia de Dante Alighieri no va a ser lo mismo que leerse un libro de biología o de química del colegio o de la universidad, porque estos textos te van a exigir cierta cultura que tú debes manejar, ciertos conocimientos que debes tener en consideración o presentes frente a lo que estás leyendo. Leer la Biblia, por ejemplo, los 5 primeros libros del Pentateuco, por lo general pueden significar algo un poco latoso, aburrido, casi como sin sentido, pero a medida que tú te vas adentrando en el contexto en el cual fueron escritos, y el contexto me refiero histórico, social, cultural, y ahí vas a entender más o menos el sentido del por qué tiene un interés o por qué tiene un valor como tal dicha obra. Y esa es la idea de la tipología textual. Saber diferenciar, por ejemplo, los modelos de organización de distintos tipos de discurso, que puede ser a nivel narrativo, descriptivo, expositivo y argumentativo. Y eso te va a ayudar a determinar qué preguntas te pueden hacer, por ejemplo, la PSU, ya que estos tipos de textos, dada su organización, tienen una forma distinta de presentar la información. Con su permiso, tomé un traguito de café. El texto narrativo siempre se va a centrar en la secuencia de eventos, y por lo general utiliza los conectores de adverbios de tiempo. La descripción, valga la redundancia, va a describir la forma de algo, cómo es algo. Y también puede utilizar la caracterización, que es lo mismo que la descripción, pero está enfocada a personas. Esa es la gran diferencia. El texto expositivo, que busca informar, explicar, para aumentar el grado de conocimiento del receptor. De hecho, el emisor con el receptor van a tener una relación asimétrica. Es decir, tú cuando vas al doctor, que él necesariamente va a exponerte algo dentro de todo el discurso que va a desarrollar, te va a explicar qué es lo que te pasa, cómo se puede tratar y cuáles son los puntos a seguir dado tu enfermedad y historial médico. Él mantiene una simetría, no porque tenga un cargo de poder, sino porque hay un conocimiento que avala esa simetría. Y el texto argumentativo, que busca prácticamente eh, hacer que el receptor haga algo o deje de hacer algo, persuadir, convencer, disuadir. Recuerde que el persuadir es a base de las emociones, el convencer a través de la razón, el disuadir es para que dejes de hacer algo. Por ejemplo, un spot propagandístico que tiene que ver con que no conduzcas si vas a estar bebiendo porque puede producir un accidente. Eso es totalmente argumentativo. Ahora, recuerde que estos elementos presentes acá pueden estar totalmente combinados en un tipo de texto. Es decir, en un texto expositivo yo puedo ver una narración y puedo ver una descripción. ¿Por qué? Porque si se habla de las vidas de un oso, por ejemplo, si estás viendo un documental de National Geographic o estás leyendo una revista como tal que es de carácter científico, que utiliza el lenguaje denotativo y no connotativo, que es totalmente figurado,
te vas a dar cuenta de que para poder hablar del oso y de su desarrollo como tal, como animal, como especie, eh, necesita narrarse a base de un periodo de tiempo extenso de cómo vive, por ejemplo. Y ahí la narración, recuerda que no va a tener un elemento estético, es decir, no busca entretenerte, no busca embellecer el lenguaje a través de elementos como las figuras retóricas para poder ser lo más atractivo. El texto expositivo no busca hacer eso. ¿Ok? Frente a lo anterior, leamos acá. Los textos se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista: social, cultural, funcional o estructural. ¿Ok? En este apartado lo vamos a fijar en el estructural. Dice, el criterio utilizado para distinguir la tipología textual en este caso será estructural. ¿Cómo está organizado? Que se relaciona directamente con el modo de organización del discurso. ¿Ok? La narración, la descripción, argumentación, exposición y diálogo pueden dar lugar a diferentes tipos de textos. Pero esta palabra es muy importante, recuerda que es un conector adversativo. A pesar de que tú no vas a tener ejercicios de conectores propiamente tal en este año 2021, o la prueba que viene para el 2021, no quiere decir que tú tienes que olvidar los conectores en su totalidad, porque los conectores te pueden ayudar a entender la idea de un párrafo. En este caso, tú sabes que el conector adversativo va a contraponer la idea, dos ideas, es decir, la que viene va a ser distinta a la anterior. Entonces, pero lo más común es que ahora, lo más común está agregando a base de un adversativo, es que se presenten como partes o secuencias de un texto, lo que te acabo de decir. Así, adverbio de modo, así, de este modo, de esta forma, en un mismo texto informativo, por ejemplo, en un positivo, en un expositivo o en un periódico, pueden aparecer secuencias narrativas, descriptivas o argumentativas. ¿Ok? Entonces, para poder resumir brevemente, existen distintas tipologías textuales que deben ser clasificadas y estructuradas dependiendo de sus características. Pueden haber narrativos, descriptivos, expositivos y argumentativos. Y recuerda que en un texto informativo, por ejemplo, ¿cuáles son los informativos y los textos expositivos? ¿Qué ejemplo de textos expositivos conocemos? Tu libro de lenguaje, de matemática, química, física, biología. Y en ese tipo de textos, a pesar de que son informativos o expositivos, tú puedes encontrar una narración, tú puedes encontrar una descripción o argumentos. Por ejemplo, en tus libros de biología tú tienes montones de descripciones. ¿Por qué? Porque cuando se muestra la anatomía del cuerpo humano, eh, prácticamente eso es una descripción con las partes de los huesos, de los músculos, las partes del cerebro o del cráneo como tal, etc. eh, la tabla periódica de los elementos en química es un texto descriptivo, porque te está dando a entender las partes de un todo. Secuencias, prácticamente en biología, para poder entender cuál es el desarrollo que tiene una bacteria a lo largo del tiempo, tú tienes que desarrollar un párrafo a base de una narración para poder dar a entender esa secuencia, de esa evolución, de ese desarrollo, de ese proceso. ¿Ok? Tipos de textos. Bueno, uno de los propósitos prioritarios de los estudiosos de los textos ha sido clasificarlos en su tipo. Es importante porque tú tienes que diferenciarlos, porque un texto expositivo y argumentativo son totalmente distintos, a pesar de que tienen relaciones similares en cuanto a su estructura. Hay elementos que igual son diferentes. En un texto expositivo es difícil que el emisor aplique una tesis. Pero si el emisor cita a alguien, ese sí puede aplicar una tesis. Y ahí tú tienes que ir fijándote en esos detalles. En términos generales, las dificultades a las que se enfrentan para clasificar son la diversidad de textos, géneros discursivos. Es extremadamente amplia. Pueden ir desde una conversación informal hasta una novela, pasando por un grafite o una cuenta de teléfono. Es decir, todo eso son textos, son discursos, pero clasificarlos no es fácil, porque no son lo mismo. No es lo mismo leer un graffiti a una cuenta de teléfono a entender una conversación informal. No es lo mismo. No es lo mismo leer eh, La Divina Comedia de Dante Alighieri. eh, no es lo mismo leer el Éxodo del Pentateuco del Antiguo Testamento de la Biblia. No es lo mismo leer las civilizaciones del espectáculo de Mario Vargas Llosa. Y no es lo mismo leer 2666 de Roberto Bolaño, porque estos cuatro textos representan cuatro elementos distintos de cómo entender cierta información
que a pesar de que es distinta, también tiene que ver con una estructura distinta del texto. Y tú puedes formular preguntas distintas al respecto. Algunas son obvias, por ejemplo, identificar. Esa habilidad tú la vas a ver en los 4 tipos de texto que te acabo de nombrar, porque siempre identificar es la base, pero comprenderlo, analizarlo, inferir, eh, hacer comparaciones, va a ser un poco distinto debido a cómo se está tratando la información. Su extensión es o son absolutamente desiguales. Puede ser un texto de una sola palabra, como por ejemplo Peligro, o una novela tan extensa como Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, o como 2666 de Roberto Bolaño. Los criterios de clasificación son variados y resulta casi imposible tener una clasificación casi unitaria. A pesar de que todos los textos están escritos a base de un formato de la palabra y de un artefacto que es un libro, llamémoslo artefacto, porque un libro como tal es un artefacto, es un objeto. Incluso en su época, cuando se diseñó lo que es la imprenta, el libro fue un artefacto tecnológico sumamente preponderante, importante, que impulsó la educación y el hecho de aprender. Recuerda que en la Edad Media no todas las personas sabían leer y escribir, de hecho era un mínimo en la sociedad generalizada. Y tú en la actualidad vives en una época privilegiada debido a que puedes leer, o la gran mayoría de ustedes pueden y saben leer y escribir. El problema de la actualidad no es ese, el problema es cómo estamos leyendo y cómo estamos clasificando la información que leemos, porque no todo corresponde a una verdad sincera dentro de las situaciones que se analizan. Es decir, el exceso de información es un problema. Y recuerda que desde lo que es la Primera y Segunda Guerra Mundial ya ha quedado demostrado que hay ciertas teorías de cómo manipular a la masa a través de ciertas teorías o ciertas formas de cómo llevar una manipulación a frentes de ideologías. Eso es totalmente cierto, es totalmente realista nombrarlo y no es parte de la ciencia ficción o de la ficción como tal. ¿Ok? Entonces los textos tienen un problema en clasificación, ya que no todos pueden estar unidos o unados en una sola lógica. Dentro de un texto aparece una heterogeneidad, diversidad. Heterogéneo recuerda que es diversidad constitutiva. En una narración puede haber descripciones, en un argumento puede haber, en una argumentación puede haber un pasaje narrativo o un texto informativo, puede tener una finalidad argumentativa. ¿Ok? Todo va a depender en cómo se esté tratando el texto, pero la idea de la tipología textual de esta materia es que tú puedas clasificarlos, puedas estructurarlos y puedas comprenderlos, dada la diferenciación que hay entre un texto narrativo, expositivo, argumentativo y descriptivo, y eso te va a facilitar cómo te estás enfrentando a la lectura. Por ejemplo, en PSU, cuando estés leyendo un ejercicio, si tú ves que hay una carta al director, tú sabes rápidamente, por casi por instinto, debido a lo que has aprendido en el colegio, de que es un texto argumentativo. Entonces tú ya sabes que va a haber una tesis, ya sabes que van a haber argumentos, ya sabes que pueden haber falacias de alguna forma, no necesariamente tiene que haber una obligación que las haya. Tú sabes que van a haber alguna garantía y tú sabes que puede haber un respaldo, que es la información objetiva que sustenta lo anterior, sobre todo la tesis. ¿Ok? Recuerda que la tesis puede estar de forma explícita o implícita, puede estar al principio o al final. ¿Ok? Todo va a depender de cómo se esté enfrentando estos recursos que tú estás identificando constantemente y que lo sabes definirlos, pero tienes que tomarlos como herramientas para tu comprensión lectora. Entonces recuerda que tenemos 3 distintos criterios en cuanto a su clasificación. En el presente paper tiene que ver un criterio estructural. Características. Los textos se distinguen según su modo de organización dominante. Dominante, esa palabra es importante según lo que te dice acá. ¿Por qué? Porque dentro del mismo texto aparece una heterogeneidad, diversidad constitutiva. En una narración puede haber descripciones, en un argumento pueden haber un pasaje narrativo, etc. Es decir, un texto narrativo que es dominante en su organización puede poseer una argumentación. Un texto descriptivo que es dominante en su organización puede haber una narración. Un texto expositivo que es dominante en su organización puede poseer una argumentación, etcétera, etcétera, etcétera. Funcional, los textos se clasifican según la función que cumplen en la comunicación, informar, incitativos, expresivos. Sociocultural, los textos son productos de prácticas discursivas de la sociedad. Siempre va a ser así. Sin sociedad no hay comunicación, no hay nada. De hecho, el hecho de que exista un libro como este o como cualquier otro, el que exista tu teléfono, el que exista el computador, el que exista Internet, todo tiene una función social.
Sin nosotros, esto parece prácticamente obsoleto o ridículo o inoperante o inútil en su mayor parte de los casos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque una carta tiene una función social y desde hace mucho tiempo. La Biblia tiene muchos ejemplos de eso. Las cartas o epístolas que se le llamaba de Pablo a las iglesias. Por ejemplo, en Apocalipsis se habla de que Jesús, a través de Dios, le dice a Juan que le escriba cartas a las 7 iglesias. Por ejemplo, las cartas personales que pueden tener una referente importante. Ahora es más fácil, Internet ha facilitado todo. Las redes sociales también. Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok, es una forma de comunicar algo que va más allá simplemente de lo que es el escrito, la letra, pero que sí posee un referente claro en cuanto a la comunicación. El afiche, la canción, el cómic, la receta, la cocina, la noticia. Seamos más específicos. El texto narrativo corresponde a una narración, es una forma de expresión que se emplea para contar hechos sucedidos a través del tiempo, que puede ser tanto a nivel objetivo como subjetivo. Por ejemplo, C.S. Lewis de Narnia y el escritor de El Señor de los Anillos, se sabe de la historia de ellos dos, de estos dos escritores, de estas dos grandes obras, y con sus correspondientes partes, que eran amigos y que en cierta forma esta historia o esta necesidad de escribir esta historia nació por cómo contarle, por ejemplo, historias a sus hijos y cómo esta amistad a través de lo que es juntarse en un pequeño bar o en un café, fueron hablando al respecto de sus obras y eso llevó a que esta amistad generase en una competencia sana el proceso y el desarrollo de estos textos y que en el futuro significó eh, un proceso muy importante o, claro, un proceso muy importante en sus vidas, ya que se hicieron famosos, ya que los textos fueron muy buenos y fueron considerados por la crítica de manera positiva, tanto en el cine como obviamente a nivel literario. Su función es informar, narrar hechos, crear mundos. Por ende, si está informando, aquí se aplica la función referencial del lenguaje. Recuerda que la función referencial tiene que ver con la lógica de narrar hechos. Crear mundos. Esto es totalmente vinculado con la literatura. Es decir, los tipos de mundo. Si tú recuerdas el mundo fantástico, el realista, el de ciencia ficción, el de utopía, el de distopía o el distópico, el onírico. Tiene que ver con eso. Yo creo, hablo de un hecho, pero es totalmente ficcional. Está totalmente vinculado a lo estético, tanto en primera instancia como para entretener, como para tener un valor como tal. En las narraciones se distinguen tres modos o elementos básicos. La acción. Tú la acción no la puedes dejar afuera. En Titanic, por ejemplo, esta famosa película, si tú sacas la acción o prácticamente el hecho de que el barco haya chocado con un iceberg, cortas gran parte del argumento de la película y de hecho la deformas rápidamente. ¿Por qué? Porque ya el personaje entiendes que no va a tener el por qué morir o no va a entenderse si va a morir o no. El hecho de que Jack en el principio de la película esté jugando una partida de póker y gracias a lo que es la lógica del juego, se gana este pasaje y puede ingresar al barco. Si tú quitas esa acción que hace el personaje principal o uno de los personajes principales, pierdes toda la historia prácticamente y no tiene lógica seguirla viendo porque no va a ser lo mismo. O te vas a encontrar con la sorpresa de que ya tu historia se deformó por completo. Los personajes, bueno, son aquellos seres que intervienen en la acción. Ahí tú tienes que hacer una clasificación dependiendo si acaso el personaje corresponde al principal, al secundario, a un testigo, a un incidental. Los personajes incidentales no siempre son buenos recordarlos en su totalidad, pero hay algunos que sí. Por ejemplo, si yo dentro de mi historia, si yo estuviera dentro de una novela, y sufro un accidente como tal, y eso cambia toda mi vida. El personaje incidental que estuvo involucrado en ese accidente, por ejemplo, porque me chocó y me dejó paralítico, eh, va a ser importante recordarlo constantemente, porque ese personaje, a pesar de que estuvo media hora implicado en el accidente, en ese instante, en ese día, cambió para siempre mi vida. Entonces ese personaje es inolvidable, a pesar de que los otros que son incidentales no influyeron en mí, no cambiaron mi forma de pensar, de ser, de estructurarme, no es importante que los recuerde. ¿Se entiende, no? Todo va a depender de cómo influyen en el personaje principal. Por ejemplo, si tú analizas un poco Batman, Batman, hasta cierto punto de su historia, en Batman Inicia, por ejemplo, en la película de Christopher Nolan,
estuvo obsesionado con encontrar a aquel individuo que mató a sus padres, porque ese personaje que es incidental, que solamente estuvo en una escena muy corta de la película, cambió su vida, cambió todo lo que tiene que ver con su vida. Si no es por ese personaje, quizás nunca habría nacido Batman, por ejemplo. Y el narrador, si acaso se encuentra dentro o fuera de los hechos, que es el que te cuenta el relato, los hechos, por ejemplo. Si está dentro, homodigético, si está fuera, heterodigético. La Casa de Papel. eh, la mujer esta me parece que se llama Tokio. Ella cuenta la historia, por lo menos en la primera temporada y en la segunda igual, me parece. Entonces este personaje está dentro de la historia, nos narra desde su punto de vista la historia y o gran parte o parte de la historia, entonces ese personaje no lo podemos olvidar. De hecho, si llega a morir o está contando desde la primera temporada hasta la final, no sé cuánto le van a dar a esta serie, quizás está contando hasta el momento de que ella murió por la vida que lleva. Puede ser, no lo sé. Estoy especulando por si acaso. Algunos ejemplos literarios, cuentos, mitos, leyendas, novelas, que tienen relación con la claramente estética, porque buscan embellecerse el lenguaje para entretener, y también tiene un valor ya netamente literario, y eso ya está más implicado a los estudiosos que hacen todo un análisis literario dentro de, y generan distintos tipos de mundo creados. Y no literarios, las biografías, la memoria, diarios, crónicas, noticias, etcétera, que carecen de intención estética. Por ejemplo, tu libro de matemática, física, química y biología, a pesar de que pueden tener algún elemento narrativo dentro de su estructura, este no va a tener una intención estética, ¿ok? No va a buscar entretenerte. Explicarte sí, pero entretenerte no. Y relatan mundos posibles. El texto descriptivo, la descripción consiste en explicar cómo son los seres o los objetos a los que hacemos referencia. Por ejemplo, un dibujo de anatomía en las partes de la célula, o cómo se muestra un dibujo con las partes de la célula. Su función es representar, informar, mostrar, orientar. Representar, por ejemplo, los mapas. Es un tipo de texto descriptivo y te orienta totalmente. La descripción puede ser objetiva o subjetiva. Subjetiva, ¿por qué? Porque recuerda que en la poesía tenemos los elementos constituyentes de fondo y dentro de eso tenemos las actitudes líricas. Ya tenemos la apostrófica y la carmínica o de la canción. Y a pesar de que estas se diferencian por el grado de objetividad que poseen, entre comillas, el enunciativo, a pesar de ser el más objetivo, sigue siendo subjetivo porque está dentro de la literatura. Ahora, es objetivo en el sentido de que el emisor, el hablante lírico, se mantiene alejado sentimentalmente del objeto lírico, pero en el fondo igual está dentro de un poema y sigue siendo subjetivo. ¿Se entiende esa idea? Carece de una regla de ordenamiento propiamente tal, podemos ordenar la descripción de arriba hacia abajo, claro, de norte a sur o de lo más general a lo más particular. Algunos ejemplos de estos son los folletos, los diccionarios, los amados diccionarios. Recuerda que está la RAE y diccionarios especializados, es decir, solamente para fundamentar la jerga de alguna rama en específica. Por ejemplo, profe, quiero estudiar abogacía, tú vas a tener que leer algún diccionario específico de la abogacía porque va a ser un diccionario especializado. ¿Ok? Al igual que los médicos también tienen diccionarios especializados de su rama, debido a su lenguaje técnico también. Índices. También hemos visto muchos índices en nuestras vidas, recetas, que es un carácter descriptivo, bibliografías. El texto expositivo, recuerde que la exposición se utiliza para presentar el contenido de un tema con la intención de explicar y desarrollar ideas, y así transmitirlo de manera clara y convincente a los demás. Ahora, esto es importante, clara y convincente. El texto expositivo, o dentro del texto expositivo, el emisor sabe más que el receptor y eso marca una relación asimétrica. Pero cuando el emisor sabe mucho y el receptor sabe nada, tiene que adecuar su discurso para ese receptor que no conoce del tema. Y eso lo va a hacer que sea más clara y convincente, y eso va a provocar que el receptor, disculpa, aumente su grado de conocimiento y sea informado y se le explique como tal. Es decir, si viene una persona que sabe de física cuántica y nos viene a explicar qué es un agujero negro o cualquier cosa que tenga que ver con su especialidad a nivel de la jerga que utiliza, necesariamente tiene que adecuar su discurso a nuestra realidad que no conocemos sobre el tema. Si no, no va a cumplir con el objetivo de informar y de explicar. Su función es informar, presentar, enseñar y prescribir, disculpa. La información puede organizarse de diversos modos: secuencia,
temporal, causa y consecuencia, comparación y contraste. Ahora, como te dije anteriormente, el hecho de que no se apliquen los conectores como pregunta específica dentro de la PSU del 2021, tienes que recordar que sí debes acordarte de los conectores, porque te ayudan a entender cómo se está organizando un párrafo que vayas a estar leyendo dentro de un texto expositivo o de cualquier otro. Tú sabes que en un párrafo se está comparando porque hay conectores de comparación, o sabes que hay contraste porque ahí están los conectores adversativos. Sabes que hay de secuencia temporal porque sabes que hay conectores que tienen que ver con los adverbios de tiempo. Y sabes que hay de causa y consecuencia porque sabes que hay conectores consecutivos y causativos. Y eso a ti te ayuda a ti, o sea, y eso a ti te ayuda a extraer la idea principal de esos párrafos. Por eso tú tienes que recordarlos. Algunos ejemplos: ensayos, informes, manuales escolares, enciclopedias. Si tú te das cuenta, manuales escolares, tu libro de matemática, física, química y biología son totalmente expositivos. No tienen un fin estético, no utilizan muchas figuras retóricas, de hecho casi ni las utilizan, no buscan en cierta forma argumentarte. Las enciclopedias menos. Informe, tu informe escolares, cuando tú tienes que desarrollar eh, prácticamente un trabajo de investigación, es totalmente expositivo. Tu opinión no vale en un trabajo ¿cuánto se llama? Expositivo, en un texto expositivo. Algunas tienden a poner su opinión en las conclusiones y las conclusiones no importan tu opinión. ¿Se entiende? El ensayo recuerda que es un texto híbrido, es decir, es tanto un texto expositivo como argumentativo. Con el tiempo daría a entender ciertas especificaciones al respecto. Y el texto argumentativo, argumentar consiste en defender razonadamente, no olvides esto, una opinión, por favor. Razonadamente quiere decir que tú no vas a insultar, que tú no vas a gritar, que tú no vas a denigrar a la otra persona. Quiere decir que tú vas a utilizar elementos lógicos sin entrar en las falacias para poder dar a entender tu punto de vista, con el fin de que el destinatario haga suya la idea que el emisor sostiene. Su función es persuadir, utilizar las emociones para poder aplicar el argumento, disuadir, hacer que dejes de hacer algo, defender o acusar. La eficacia dependerá de la consistencia y la fuerza persuasiva de los argumentos. Defender razonadamente, fuerza persuasiva de los argumentos. Consistencia, cómo están creados. Algunos ejemplos: debates. La editorial y la carta al director y la columna de opinión. Sí, la editorial, la carta al director y las columnas de opinión son totalmente argumentativos, al igual que la publicidad, también es totalmente argumentativo, y la propaganda. ¿Ok? Bueno, estimados estudiantes, espero haber desarrollado con satisfacción esta clase que tiene que plantear con una definición, una comprensión a modo de introducción y generalizada de la tipología textual, que tiene que ver en grandes rasgos con el texto narrativo, expositivo, argumentativo, descriptivo. Recuerda que a pesar de que son tipos de texto, dentro de un texto expositivo tú puedes encontrar algunos párrafos organizados conforme a esos tipos de textos. Es decir, en un texto expositivo tú puedes narrar un par de párrafos debido a que tienes la necesidad de contar objetivamente la historia del desarrollo, por ejemplo, del oso polar. ¿Ok? Eso, les deseo una buena semana. Espero que estén muy bien. Se cuiden. Bendiciones. Aprovecha de descansar igual. eh, y que todo en su familia esté muy bien y que tenga paciencia y fuerza. Chau, chau.